La potenciación y la radicación son operaciones inversas. Están relacionadas obviamente, pero son operaciones inversas. Por ejemplo, 2 a la 3. 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. O sea que esto es igual a 8. ¿Listo? Base, exponente. El 2 es la base, el 3 es el exponente. La potenciación no es multiplicar la base por el exponente. Algunos cometen errores como este. 2 a la 3 dicen que es 6. ¿Por qué? Porque multiplican la base con el exponente. O sea, son dos cosas diferentes. 2 por 3 sí es igual a 6. 2 a la 3 no es igual a 6. Es repetir. 2 a la 3 es repetir 3 veces la base. ¿Sí? Lo mismo sería, por ejemplo, 4 a la 5. Sería 4 por 4 por 4 por 4 por 4. 1, 2, 3, 4, 5. Este es el número, indica, repita este número 5 veces, pero multiplicando. Como les comentaba, entonces resulta que la potenciación y la radicación tienen una relación porque son operaciones inversas. A ver, 2 a la 3 ya sabemos que es 8. Entonces, por consiguiente, si yo quisiera relacionarla con la raíz, diría que la raíz cúbica de 8 o la raíz tercera de 8 sería igual a 2. Des en cuenta cómo se transforma esto en todo esto. Es decir, que hay una relación, pero la relación es inversa. ¿Por qué? Este exponente, que es 3, hace las veces de este 3, que es el índice radical. El resultado, como ustedes ya saben, que 2 a la 3, voy a borrar acá, pero ustedes saben que 2 a la 3 es igual a 8. ¿Sí? Entonces, vean que la raíz tercera, como les decía, este 3 es el índice radical de acá. O sea, el exponente en potenciación es el índice de la radicación, el índice radical. Y este 2, que es la base, es igual al resultado de la radicación. En cambio, el resultado de la potenciación es el radical de la radicación. ¿Sí? Entonces, des en cuenta que cómo se arma o cómo hay una relación directa entre la potenciación y la radicación sabiendo que son operaciones inversas. Observemos este ejemplo. Por ejemplo, 3 a la 4 es igual a 81. Es decir, que la raíz cuarta, miren, la raíz cuarta de 81 es 3. Aquí encontramos, en la radicación vamos a encontrar el valor de la base. ¿Sí? Entonces, des en cuenta cómo funciona la potenciación y la radicación. Así puedo hacer también muchos ejemplos. Por ejemplo, 2 a la 2 es igual a 4, lo que indica que la raíz cuadrada, porque es 2, de 4 es igual a 2. ¿Listo? Entonces des en cuenta que hay una relación. Eso es para tener simplemente pues presente que la potenciación y la radicación son operaciones inversas, pero que están directamente relacionadas. Ahora, como estamos hablando de potenciación de números racionales, entonces recuerden, hay un numerador, denominador, un número racional siempre se ve reflejado de esta manera. Entonces, la base en la potenciación, a ver, quiero como que entendamos algo. Voy a suponer esto. Esto se llama base y esto se llama exponente. ¿Listo? Esto ya lo habíamos visto nosotros cuando hablábamos de números enteros, ¿sí? Ya se había visto. Pero como ya el tema no es números enteros, sino números racionales como tal, entonces, ¿qué significa? Que ahora nuestra base es 2/3, o sea, ya es todo esto, ¿sí? Esta sería la base. Y este 3 sería el exponente. ¿Listo? Entonces, a ver,
Esto es la forma como sencilla de entenderlo, pero ya no lo vamos a ver de esta manera. Ahora lo que vamos a encontrar es este tipo de ejercicios, donde la base sería 2 tercios y el exponente sería 3. Sí, porque recuerden que los números racionales tienen un número arriba y otro número abajo, o sea, un numerador, un denominador. Se representan de esa manera. ¿Listo? Entonces, para que esa parte pues también quede clara. Ahora, se resuelve de la siguiente manera. Cuando tenemos la potenciación me dice que repita la base las veces que me indica el exponente, en este caso multiplicando 2 tercios por 2 tercios. ¿Listo? ¿Por qué? Que está cuánta repetida, mire, 1, 2, 3. Y esto se hace multiplicando. A ver, si hay una multiplicación, nosotros ya vimos el tema de cómo es la multiplicación de números racionales, se hace de frente. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8 sería el numerador. Y revisemos el denominador. 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. ¿Listo? Es decir, que 2 tercios elevado a la 3 es igual a 8 sobre 27. En eso consiste la potenciación. De igual manera como empecé el video donde explicaba 2 a la 3 es igual a 8. ¿Por qué? Porque es 2 por 2 por 2. Se repite la base las veces que indica el exponente. Entonces acá el 2 tercios lo repito 3 veces porque el exponente me dice póngalo 3 veces y los multiplica. Eso es lo que hay que hacer en ese caso. Ahora también lo puedo expresar de esta manera. Como está un numerador y un denominador elevado al mismo exponente, entonces puedo transformarlo de la siguiente manera. Puedo decir que esto es igual a 2 a la 3 sobre 3 a la 3. Si se dan cuenta que este 3 va para ambos, 2 a la 3 y 3 a la 3. Y aquí ya no es necesario repetir, o bueno, no es, ya ustedes si quieren lo pueden hacer. 2 a la 3, recuerden, no es multiplicar 2 por 3, no. 2 a la 3 es 8. No es necesario, no les voy a pedir que me hagan todo el proceso. Ya saben ustedes, 2 a la 3 es multiplicar el 2, repetirlo 3 veces. El 2 y multiplicarlo da 8. Y 3 a la 3 es 27. ¿Listo? O sea que desde 2 tercios podemos pasar acá de una vez sin ningún problema. Teniendo en cuenta siempre que el exponente afecta al numerador y al denominador al mismo tiempo. Revisemos las propiedades de la potenciación. A ver, dice potencias de igual base, ¿sí? Aquí está pues todo, digamos, el concepto, la definición. Entonces, a ver, si ustedes notan A sobre B y A sobre B son la misma base. ¿Qué pasa con los exponentes? Que son diferentes. Entonces, para que me entiendan mejor, voy a hacer lo siguiente. Voy a ponerles un ejemplo acá. A ver, intentamos acá. 2 tercios y 2 tercios son el mismo número, o sea, son la base. Entonces, por ello llama potencias de igual base. Cuando las bases son iguales, me dice el concepto o la definición que dejo la misma base, o sea, 2 tercios, y que voy a sumar los exponentes, o sea, 3 más 2. O sea, que esto sería igual a 2 tercios elevado a la 5. ¿Sí? Ojo porque aquí es cuando las bases son iguales. No se puede hacer cuando son diferentes bases. Por ejemplo, des en cuenta 2 tercios elevado al cuadrado por 2 quintos elevado al cuadrado. Ya no puedo dejar la misma base y sumar los exponentes. ¿Por qué? Porque las bases ya son diferentes, difieren.
El 2 arriba sí, pero aquí hay un 3 y aquí hay un 5, no se puede hacer. Aparte de eso, se suman los exponentes cuando hay una multiplicación. ¿Listo? Es cuando hay multiplicación solamente y las bases son iguales. Cuando hay multiplicación de bases iguales, dejo la misma base y sumo los exponentes. En este caso, no puedo poner una base común. No puedo decir que esto es 2 tercios elevado, en este caso, digamos, a la 4. ¿Sí? O tampoco puedo decir que esto es igual a 2 quintos elevado a la 4 y sumo los exponentes. No se puede. ¿Por qué? Porque tienen que ser exactamente lo mismo, o sea, deben ser iguales. O sea, en este caso, esto no se puede hacer. No se puede hacer. Para que tengan presente eso. Las bases deben ser iguales y se deben estar multiplicando. Una multiplicación de bases iguales. Dejo la misma base, se repito la base y sumo sus exponentes. Y ese sería el resultado. Aquí pues ya quedaría 2 a la 5, que es 32, y 3 a la 5, que sería 243. ¿Sí? Si lo quisiera resolver. En este caso no lo va a resolver, solamente les estoy mostrando cómo sería, digamos, el resultado acá. Ya sería diferente resolverlo, ¿no? Pero para este caso, explicando las propiedades, no lo voy a realizar, solamente voy a dejar indicado acá el valor. Lo que es importante es saber que se suman los exponentes. Y eso es, digamos, la primera propiedad. Ahora, la división, cociente de potencias iguales, o sea, vamos a esta propiedad. El cociente es la misma división. ¿Qué pasa cuando hay una división? Entonces, ya no se suman los exponentes, sino que se restan. Entonces, para este caso, voy a hacer este ejemplo. Estoy usando las mismas bases. Lo mismo, las bases son iguales, 2 tercios y 2 tercios, solamente que aquí hay una división ahora. Cuando se dividen dos, digamos, dos números de bases iguales, el ejercicio me dice, o perdón, la definición me dice, deje la misma base, o sea, 2 tercios y 2 tercios, y reste el primer exponente con el segundo. O sea, esto quedaría 2 tercios elevado a la 1. ¿Listo? Y recuerden que todo número elevado a la 1, pues es el mismo número. O sea, esto sería igual a 2 tercios. Pero es en cuenta que acá lo estoy restando. Ahora, voy a cambiar esto para que de pronto lo veamos mejor. Supongamos que acá era 5 y acá era 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a cambiar? Cambia la resta. Sería, resto el primero, el 5, el exponente, y le resto el exponente del segundo, de la segunda base, que es básicamente la misma. Entonces 5 menos 2, esto me da 3. ¿Listo? Y de esta manera pues se aplica la propiedad del cociente de potencia de igual base. Ojo, división. La división es el mismo cociente. Potencia con exponente negativo. 2 tercios elevado a la menos 2. A ver, aquí hay algo. Siempre, pues por comodidad uno debe dejar siempre los exponentes positivos. Pero si me lo dan negativo, ¿qué dice la propiedad? Que simplemente los cambie de posición el numerador con el denominador y de esa manera el exponente queda positivo. Es decir, que el 3 ahora, el 3 que era mi denominador se convirtió en el numerador, miren, pasó arriba, y el 2 que era mi numerador se convirtió en mi denominador. Y como este estaba a menos 2, pues simplemente ahora queda como 2 positivo. Y pasamos de un número que era negativo en su exponente a un número que es en su exponente ahora positivo. Esa es la propiedad que se está analizando en este caso. Y eso es todo lo que se hace. Ya pues, como les digo, luego pues se resolverá. Esto es lo mismo que 3 a la 2 dividido entre 2 a la 2. Pero solamente estoy explicando en este caso la definición de las propiedades. Siguiente propiedad, potencia de una potencia. Observemos por qué llama potencia de una potencia. Porque está elevado a un exponente y luego a su vez está elevado a otro exponente. Cuando veamos esta forma, simplemente se resuelve multiplicando sus exponentes. O sea, 2 tercios quedaría elevado a la 2 por 3. De esta manera pues elimino este corchete y ya ustedes pueden
pues simplemente resolver la multiplicación. 2 por 3, 6. ¿Sí? Y listo. Esa es la propiedad de potencia de una potencia, sencilla. Simplemente es multiplicar sus exponentes. Siguiente propiedad, potencia de un producto. Observemos que aquí ya cambia algo, y es que las bases ya son diferentes, 2/3 y 1/2. Pero hay algo que es común en este caso, y es el exponente, que en este caso sería 3. Entonces la propiedad me dice que simplemente yo puedo meter esto en un paréntesis, ¿sí? Multiplicarlos, porque aquí hay una multiplicación, y como el 3 es común en ambos, o sea, está acá y está acá, esto quedaría a la 3. ¿Y qué me queda de resolver? Una multiplicación de racionales. ¿Cómo se hace? De frente. 2 por 1, 2, y 3 por 2, 6. Y todo eso elevado a la 3. ¿Sí? Entonces, es simplemente es poner las bases dentro de un mismo paréntesis y poner elevado al mismo exponente. ¿Por qué? Porque son el mismo exponente. Ahora, aclaro algo con esta propiedad, que si aquí fuese de esta manera, no puedo hacer esto. No se puede hacer. Es cuando los exponentes son iguales. En este caso, pues es 3. ¿Sí? Entonces se puede expresar de esta manera, o también se puede ver de la siguiente manera, que si yo tengo 2/3 por 1/2 elevado a la 3, también puedo separarlos. ¿Cómo así? Pues quedaría también 2/3 elevado a la 3. Como hay una multiplicación, pues iría una multiplicación, y 1/2 elevado también a la 3. ¿Sí? O sea, puedo irme y en este caso, de atrás hacia adelante, y acá de adelante hacia atrás. Pero es lo mismo, o sea, puedo juntarlas o puedo separarlas. Listo, esa propiedad para que la tengamos en cuenta. Recordemos, aquí el truco está en reconocer que los exponentes sean iguales, así sus bases sean diferentes, porque en este caso sus bases son diferentes. Miren, 2/3 y 1/2 son diferentes. Ten en cuenta que esto es lo mismo. Miren, esta parte es esto mismo, ¿sí? Y aquí simplemente, ¿qué hago? Separarlas, o sea, puedo juntarlas o puedo separarlas. Ahora, potencia de un cociente. Ocurre lo mismo, ahora hay una división. En la anterior había una multiplicación, no, aquí ahora hay una división. Ocurre lo mismo, como ambos están con el mismo exponente, puedo juntarlos. Puedo decir que 2/3 lo voy a dividir con 1/2, y que a su vez eso lo voy a elevar a la 4. ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo exponente, aunque sus bases sean diferentes. ¿Sí? Y aquí, ¿qué se hace? Sencillo. Como es una división de racionales, se hace en diagonal. O sea, quedaría de esta manera. 2 por 2, encuentro mi numerador, sería 4. Y ahora, para encontrar mi denominador, siempre de izquierda a derecha, ¿no? 2 por 2, 4. Y 3 por 1, 3. Y todo eso elevado a la 4. Esa es la división. ¿Sí? Recuerden que la multiplicación se hace de frente, la división se hace multiplicando en diagonal. Y esas serían las propiedades. Ahora vamos a hacer un ejercicio para poder aplicar ciertas propiedades. No siempre todos los ejercicios se pueden aplicar todas las propiedades, pero sí se pueden ir analizando qué propiedades de todas estas puedo ir poniendo. Ya en el siguiente ejemplo vamos a analizar qué propiedades se usan. Para este ejemplo hay una estructura que es potencia de una potencia, y aquí también una potencia de una potencia. Eso en el numerador. Todo esto es el numerador. Y toda esta parte de aquí abajo es el denominador. Ahora, tengo que aplicarlas o realizarlas por separado. Entonces, primero, ¿qué debo hacer para eliminar todo este corchete? Debo multiplicar sus exponentes, que es parecida a este ejercicio, perdón, a esta propiedad que es potencia de una potencia, donde multiplico sus exponentes. Entonces queda de esta manera. 4 por 3, 12, me queda 3 medios elevado a la 12, porque se multiplican, potencia de una potencia. Lo mismo acá, hay una multiplicación que es este por, y un quinto elevado a la 3 elevado a la 4, también lo mismo, 3 por 4, pues me da 12, queda un quinto elevado a la 2. De esa manera podemos ver que se desaparecen los corchetes. Ahora,
¿Qué ocurre aquí arriba? Que las bases son diferentes, 3 medios y un quinto no son iguales, pero tienen en común que sus exponentes son iguales. Entonces puedo aplicar la propiedad que dice potencia de un producto, que es esta de acá. ¿Qué dice? Que puedo meter en un solo paréntesis el producto. O sea, quedaría de la siguiente manera. Observen que puse 3 medios y un quinto a multiplicar porque acá me está diciendo que hay una multiplicación. Por eso se llama potencia de un producto. Recuerden que el producto es la multiplicación. Entonces, para este caso, pues como los exponentes son iguales, los metí en un solo exponente. Puse un exponente en común y metí las bases. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Que se forma una multiplicación de racionales. Y des en cuenta que 3 sobre 10 o 3 décimos elevado a la 8, como él está solito desde un principio, lo mantengo. Yo lo mantengo ahí porque no puedo pues por ahora hacer nada, pero va a ocurrir siempre que en la parte de arriba y en la parte de abajo puede que se dé la forma de reducirlo. Entonces se van a dar cuenta de lo que ocurre en este siguiente paso. Lo voy a hacer aquí al frente. Al multiplicar, ¿qué ocurrió? Que al multiplicar 3 por 1 me da 3 y 2 por 5 me da 10. 3 décimos elevado a la 12. Y abajo también quedó 3 décimos elevado a la 8. Ahora, ¿qué está ocurriendo aquí? Que las bases ahora sí son iguales, 3 décimos y 3 décimos. Y hay una división. Esta línea verde, recuerden que hace las veces de división o de sobre. Por eso aplicaríamos entonces esta propiedad que dice cociente de potencias de igual base, porque las potencias, las bases son iguales, 3 décimos y 3 décimos. ¿Qué me dice la propiedad? Vamos a ponerla aquí al frente. Que dejo la misma base, como se está repitiendo, que es 3 sobre 10, y que resto el exponente de arriba menos el exponente de abajo. ¿Sí? Miren la propiedad, está diciendo que se resten. Y entonces, ya para terminar, quedaría 3 décimos elevado a la 4. ¿Sí? Que esto es lo mismo por propiedad que lo vimos al principio de video, de 3 a la 4 sobre 10 a la 4. 3 a la 4 y 10 a la 4, como les repetí. ¿Por qué? Porque la propiedad dice que este 4 debe ser compartido para el numerador y el denominador, debe ser el mismo. 3 a la 4 es 3 por 3 por 3 y por 3, eso me da 81. En cambio 10 a la 4 es 10 por 10, 100, 100 por 10, 1000 y 1000 por 10, 10.000. O sea que esto es igual a 81 sobre 10.000. Y esto sería el resultado de, de este problema. O sea, mejor dicho, esto sería igual a 81 sobre 10.000. Y de esa manera, des en cuenta que podemos resolver potenciación de números racionales, operaciones aplicando propiedades. ¿Sí? Como les decía, no siempre se va a aplicar la misma propiedad. No siempre se aplica la misma propiedad. Entonces, hay que tener en cuenta que hay algunos ejercicios que me van a permitir aplicar una o dos propiedades o máximo 3 propiedades. Lo importante es conocer todas las propiedades o por lo menos tenerlas claras de cómo aplicarlas en el momento correcto. Siguiente ejercicio. A ver, hay ejercicios que al parecer se ven complejos, pero que una vez aplicadas las propiedades de la potenciación, en este caso, pues se van a reducir. Primero vamos a analizar que aquí hay un numerador, todo lo que está arriba de la línea verde el numerador y todo lo que está debajo de la línea verde el denominador. Que a su vez todo eso está elevado a un exponente negativo. ¿Sí? Entonces por ahí tendremos que al final aplicar la propiedad cuando el exponente es negativo. ¿Qué se hace? Que ya se había explicado anteriormente. Ahora, analicemos el numerador.
En el numerador nos damos cuenta que hay una multiplicación de bases iguales, 3/4, 3/4 y 3/4, ¿sí? Y entonces la propiedad que dice que yo puedo hacer lo siguiente, dejar una sola base, ¿cierto? Y que voy a sumar sus exponentes. Entonces, 5. A ver, cuando una base no tiene número, está elevado a la 1. En este caso, se en cuenta, aquí no había nada, pero yo lo voy a poner para que ustedes lo tengan presente. 5 más 1 más 8. ¿Listo? Todo esto elevado a la menos 2. Lo mismo ocurre aquí. En la parte de abajo del denominador. Las bases son iguales, hay una multiplicación, se dejan las mismas bases y los exponentes se suman, o sea que haría 2 más 11. Listo, ese sería el primer paso, o sea, pasamos de aquí hasta aquí. Ahora, seguimos resolviendo. Quedaría en la parte de arriba 3/4 y al sumar todo esto me da 14. ¿Sí? 5 y 1, 6 y 8, 14. Y en la parte de abajo, que es el, a partir del color verde hacia abajo, es el denominador. En este caso, 2 más 11 me da 13. Significa que esto queda como 3/4 elevado a la 13. Pero eso a su vez, miren, está elevado a la menos 2. Entonces ya iremos mirando qué vamos a hacer con ese de menos 2 al final. Ahora, ¿qué ocurre aquí? 3/4 y 3/4, bases iguales, pero hay una división. Este color verde, esa línea verde, entendemos que es una división. Como es una división, se aplica esta segunda propiedad que dice que dejo la misma base porque es la misma y resto sus exponentes, pero resto el de arriba menos el de abajo. Y todo eso a su vez está elevado a la menos 2. Ahora, simplemente pues se resta 14 menos 13, quedaría queda 1. 14 menos 13 es 3/4 a la 1 y a su vez elevado a la menos 2 y me queda como potencia de una potencia, o sea, me queda parecido a este. ¿Qué debo hacer? Debo multiplicar 1 por menos 2. Entonces, de esta manera ya elimino el corchete y queda solo el paréntesis. Quedaría 3/4. 1 por menos 2 más por menos me da menos. Y 1 por 2, 2, o sea, queda menos 2 nuevamente. Y para terminar, aplicamos cuando la potencia es negativa, ¿sí? Con exponente negativo. ¿Qué hacemos? Cambiamos el numerador y el denominador de posición, o sea, queda 4 arriba, 3 abajo, y inmediatamente queda el menos 2, pasa a 2 positivo, o sea, esa es la manera de quitar el exponente negativo. Y esto es lo mismo que tener 4 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Y esto es igual, 4 al cuadrado es 4 por 4, 16, y 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Esta sería la respuesta. O sea que todo este ejercicio es igual a 16 novenos.